tenemos. Nosotros hace unos días atrás habíamos empezado a mirar un tema muy importante en la palabra de Dios y tiene que ver con la obediencia. La obediencia, nuestra obediencia al Señor. Y dijimos que la obediencia, hermanito, no era solamente eh, cumplir, digamos, una serie de rituales, de compromisos religiosos, o podríamos llamarlo mandamientos, sino también hacerlo de la manera correcta. O sea, no es solamente porque los fariseos muchos obedecían muchas cosas o hacían muchas cosas, pero el punto era que no lo hacían de la manera correcta. O sea, Dios tiene una manera correcta para obedecerle. Y esa manera correcta de Dios está expresada en la palabra de Dios. Entonces, habíamos empezado a revisar los 5 todos, los 5 todos de la obediencia. Yo se los había mencionado. Los 5 todos de la obediencia, y estuvimos mirando el primero. Dijimos que el primer todo de la obediencia es que Dios pide que nuestra obediencia sea de todo corazón, de todo corazón. Porque si no es de todo corazón, mis hermanitos, al Señor no le sirve. O sea, ese es el estándar de Dios, esa es la medida del Señor. Y si no es de todo corazón, al Señor no le sirve esa obediencia. Entonces, cualquier cosa que nosotros hacemos para el Señor, debemos hacerla de todo corazón. El ejemplo supremo para nosotros, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Él como Dios y nuestro bendito Padre Celestial, ellos no le deben obediencia a nadie. Ellos no deben sujetarse a nadie, porque Él es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todas las criaturas, hermanos, sean en el cielo o en la tierra, le debemos obediencia a Él, todos, solo que muchos no se sujetan. Pero mire lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que por cuanto era hijo, Él aprendió la obediencia, porque es que Él no debía ser obediente a nadie como Dios, pero Él aprendió cuando estuvo en la tierra y se sujetó a la voluntad de Dios, el Padre Celestial, una voluntad dura, muy difícil, que lo llevó a estar de rodillas en Getsemaní, orando con una oración bastante conmovedora. Padre, si es posible, dice, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y por qué el Señor pudo hacer eso? Lo leemos aquí en el Salmo 40. Mire lo que dice la palabra. Versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanito, aquí está la clave. Si nosotros queremos imitar al Señor, imitarlo en esto tan importante, de hacer la voluntad de Dios de todo corazón, la ley del Señor debe estar en nuestro corazón, porque esa fue la clave del Señor. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O sea, para el Señor la voluntad de Dios no era una carga, no era una cosa insoportable, no era una cosa impuesta, o sea, no era algo que Él se sentía como oprimido por hacerla. No, era algo que estaba en su corazón. Por eso pudo hacer la voluntad de Dios y hacerlo de todo corazón. Y tu ley, dice, está en medio de mi corazón. Y creo, hermanitos, que por eso es que nosotros fallamos tanto.
Por eso es que muchas veces nosotros no hacemos las cosas de corazón para el Señor. Porque es muy probable que la ley de Dios no esté realmente en nuestro corazón, no de la manera que debería de estar. Y por eso muchas veces la voluntad de Dios para nosotros no llega a ser tan agradable. Para el Señor la voluntad de Dios era agradable, así fuera difícil, pero era agradable para Él, porque Él estaba lleno de la voluntad de Dios. Él vino a hacerla, a cumplirla. Él mismo lo dijo, yo no vine a abrogar, vine fue a cumplir, y lo hizo. Y por eso cuando Él llegó a la cruz, pudo expresar con toda sinceridad, con toda transparencia, allá en la cruz del Calvario, consumado es. O sea, ya toda la voluntad que Dios el Padre me encomendó, todo lo que Él me mandó a hacer, ya lo hice. ¿Cómo no iba a sentir, hermanitos, gozo el Señor de ver a su Hijo, ¿cierto? Haciendo su voluntad y haciéndola como la hizo, ¿cierto? De todo corazón. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Y nosotros, hermanitos, somos llamados a imitar ese ejemplo y hacer la voluntad también de Dios de todo corazón. Entonces es el primer todo de la obediencia, de todo corazón. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque dice la palabra de Dios también en Colosenses, dice que todas nuestras cosas, que todo lo que hacemos, que todo lo que hagamos, lo hagamos como de corazón, de corazón. Y vamos a concentrarnos hoy, hermanitos, en el segundo todo de la obediencia. Y el segundo todo es precisamente todo, es simplemente eso. Dios quiere que obedezcamos en todo. O sea, a Dios no le sirve una obediencia parcial, a Dios no le sirve una obediencia a medias. Eso no le sirve al Señor, porque eso no es lo que Él pide. Él pide una obediencia total en todos los aspectos. Vamos a mirar desde el Antiguo Testamento. Mire Deuteronomio capítulo 5. Libro de Deuteronomio capítulo 5. Y mire el versículo 29. Dice esta porción bendita de la palabra de Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, ¿qué? Todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Hermanito, es un versículo tan grande. Este versículo es grande, enseña mucho. Es algo que está en el corazón de Dios. Es una expresión que sale del corazón de Dios, como una exclamación del corazón de Dios. Él dice, incluso está hasta en signo de admiración, es una exclamación. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Hermanitos, muchas veces nosotros es como si seleccionáramos los mandamientos de Dios, como si menospreciáramos algunos de los mandamientos de Dios. El Señor dice que el que tenga uno de sus mandamientos como muy pequeño, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. O sea, Dios no tiene mandamientos pequeños. Todos los mandamientos de Dios son importantes, porque si Dios los dejó en la palabra de Dios, es porque están revestidos de muchísima importancia. Dios no iba a dejar un mandamiento insignificante en la Biblia. Todo lo que Dios dijo es importante, y por eso el Señor habla de esta manera. Dice que debemos de cumplir todos los días, todos.
no algunos, no los que nos parecen importantes, no los que nos parecen fáciles, por decirlo así. No, el Señor dice todos, incluso los que de pronto son más complejos de obedecer por nuestra terquedad o a veces nuestro corazón. Dice obedecer todos los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. Muchas veces a uno no le va muy bien. Muchas veces nosotros estamos pagando las consecuencias de nuestros errores. Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué estaré yo viviendo esto? Más bien deberíamos de preguntarnos, no por qué estoy viviendo esto, sino por qué. O sea, ¿por qué será que estoy en esto? ¿Será que de pronto he quebrantado mandamiento de Dios? ¿Será que no le estoy obedeciendo al Señor como Dios manda que le obedezca? Y por eso de pronto vienen a veces situaciones. Israel lo tuvo que vivir en carne propia y quedó registrado en la palabra como ejemplo para nosotros. Deuteronomio capítulo 10. Mire Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio 10, 12. Dice la palabra de Dios. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en qué? En todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Otra vez se los vuelve a decir que el Señor pide el temor a Él y que andemos en todos sus caminos, no en algunos de sus caminos, no, en todos sus caminos. Y yo pienso, hermanitos, que nosotros a medida que vamos madurando espiritualmente, que vamos creciendo, que vamos conociendo la palabra de Dios, vamos adquiriendo o deberíamos de estar adquiriendo mayor responsabilidad, porque es probable que alguna persona diga, bueno, yo no entiendo muy bien algunos de los caminos, o apenas estoy conociendo, o me estoy empapando de la doctrina. Pero ya cuando nosotros vamos adquiriendo conocimiento y los años van pasando, que nos vamos empapando de la palabra de Dios, va siendo más claro para nosotros cuáles son todos esos caminos de Dios en nuestra vida personal, individual, familiar, de iglesia. ¿Cuáles son esos caminos de Dios? Y Dios dice que caminemos en todos esos caminos. Entonces mire cómo Dios siempre pide un todo. Dios nunca dice, bueno, con que me obedezcan un 80%, un 85%, ya estoy como contento. No, el Señor dice, tienen que caminar es en todo. El Señor dice, todo o nada. Por eso es que es imposible que un hombre se salve a sí mismo, que si la palabra de Dios dice en Santiago, si obedecemos toda la ley, quebrantamos un solo mandamiento, ya nos hacemos transgresor de que de todos. Eso es imposible para nosotros. Por eso el Señor nos habla de esta manera. Vámonos un momentico al Nuevo Testamento. Vamos a mirar, vamos un momentico a otros textos del Antiguo Testamento. Deuteronomio 26. Deuteronomio 26, verso 18. Deuteronomio 26, 18. Dice la palabra de Dios. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo prometió, como te lo ha prometido, para que guardes ¿qué? Para que guardes todos sus mandamientos. Mire cómo es de reiterativo el Señor. Mire este libro de Deuteronomio. Hermanos, si nosotros queremos algún día aprender mucho acerca de la obediencia, bueno, está por toda la Biblia, pero un libro que enfatiza demasiado la obediencia es Deuteronomio. Lo enfatiza demasiado y lo hace como Dios lo dice. Aquí dice la palabra de Dios, habla de guardar todos. Dice
todos sus mandamientos. Mire, por ejemplo, las leyes ceremoniales de Dios. Uno se pone a leer Levítico, estos libros donde están las leyes ceremoniales, como debían de cumplir los rituales en el templo. Y eso es una cosa, hermanitos, o sea, que se va incluso hasta los pequeños detalles, o sea, en cositas que podrían no pasarle desapercibidas, y el Señor las toma en cuenta y hasta quién iba a cargar, hermanitos, cuando desarmaban el tabernáculo, quién se iba a encargar de cargar las estacas del tabernáculo, y el Señor cuida todos esos pequeños detalles, porque la obediencia para el Señor es muy importante, y si eso no se hacía de la manera correcta, ya se estaba deshonrando el nombre de Dios. Mire también Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Los 3 primeros versículos. Dice la palabra: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz otra vez, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Mire cómo la bendición estaba condicionada a una obediencia que absoluta, total, no parcial, sino absoluta. Ahora nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1. Mire las instrucciones aquí de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en qué, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces mire cómo lo expresa el Antiguo Testamento. Mire cómo Dios habla en el Antiguo Testamento y mire cómo Dios habla a la iglesia en el Nuevo Testamento. Mire cómo lo hace el Espíritu de Dios. Esta es una oración de San Pablo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, que es imposible que nosotros obedezcamos algo que no conocemos, pero nosotros debemos empaparnos de la voluntad de Dios estudiando su santa palabra. Dice, en toda sabiduría, que viene a ser la aplicación del conocimiento e inteligencia espiritual. ¿Para qué debemos conocer nosotros la voluntad de Dios? Dice, para andar como es digno del Señor. Ahora, ¿qué está diciendo el versículo? ¿Cómo es que un cristiano camina como es digno del Señor? Dice, agradándole en todo. Si nosotros no caminamos agradándole en todo al Señor, entonces no estamos caminando como es digno del Señor. El Señor está diciendo, ustedes quieren honrar mi nombre, o sea, quieren glorificar realmente mi nombre, honrar el nombre de mi Padre, honrar mi nombre, quieren hacerlo. Entonces, agrademos a Dios ¿en qué? En todo, agradémosle en todo. Porque si yo le agrado a Dios en algunas cosas, pretendo agradar a Dios en algunas cosas, pero hay otras situaciones en las que yo no quiero hacer la voluntad de Dios, no estoy caminando como es digno del Señor. ¿Y por qué no es digno del Señor? Porque Él pisó esta tierra y porque Él vivió dentro de la voluntad de su Padre y porque Él me dejó ejemplo para que yo siguiera sus pisadas. O sea, Él dejó ejemplo para
Él es el modelo a seguir. Y si nosotros no seguimos el modelo tal cual como Él nos lo enseñó, como Él lo enseñó con su propia vida, entonces dice que no estamos caminando como es digno del Señor. Y caminar como es digno del Señor es caminar agradándole, ¿qué? En todo. No en algunas cosas, no, dice en todo. Ahora, esto no es fácil, mis hermanos. Realmente esto no es fácil. Pero nosotros tenemos la ayuda de Dios. Por eso tenemos la palabra de Dios. Por eso tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el recurso de confesar a Dios nuestro pecado. Porque muchas veces nosotros no hacemos esto y debemos confesarle a Dios. Cuando nosotros no estamos agradando a Dios en todo, debemos confesarlo a Dios, corregir esa conducta. Mire Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 15. Primera de San Pedro capítulo 1 versículo 15 dice la palabra de Dios. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos otra vez. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Hermanitos, uno a veces lee la palabra de Dios y pasa por alto las palabras que contiene la Biblia. Mire cuántas veces estamos leyendo hoy la palabra todo, en todo. Aquí dice en toda. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, esta es la forma correcta, este es el modelo que Dios pide. Y Dios está diciendo aquí que así como el que nos llamó es santo, que es Dios nuestro Padre, que es el Señor, dice, también nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y esto, hermanitos, tampoco es fácil, porque esto involucra muchas situaciones en las que nos vemos inmersos todos los días, con lo que hablamos, con lo que vemos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Ser santos en toda nuestra manera de vivir involucra toda nuestra vida. Aquí, afuera, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, involucra todo lo que es nuestra vida, toda nuestra manera de vivir. Por ejemplo, uno mira allí en Colosenses capítulo 4, hablando precisamente de esto, mire Colosenses capítulo 4, verso 29. Espere, hermanito, yo tengo esta cita mal. Ya les digo, no, es Efesios. Esta cita es de Efesios. Espere, mira, Sí, es 4:29 de Efesios. Mire, cuando hablamos de una santidad perfecta para el Señor, de vivir en toda santidad, eso involucra muchas cosas. Mire este versículo 29. Mire esto. ¿Qué dice ahí? ¿Qué empieza diciendo ahí? Ninguna. Esa ninguna quiere decir que todas nuestras palabras deberían ser ¿qué? Limpias. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanitos, ¿será que hoy, ayer, esta semana, ninguna palabra corrompida ha salido de nuestra boca? Ninguna palabra necia. Porque vivir de una manera santa para el Señor involucra todo esto. Involucra nuestras palabras. El Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué más involucra esto, mis hermanos? Si hablamos de todo. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 8. Mire esta parte, hermanitos. Por lo demás, hermanos, otra vez, ¿qué? Todo. El Señor está pidiendo todo por todas partes. Por todas partes de la Biblia pide todo. Dice,
todo lo honesto, todo, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Hermanitos, la santidad involucra nuestros pensamientos también. ¿Será que hoy, ayer, antier, esta semana, será que todos nuestros pensamientos han sido limpios delante de Dios? ¿Cuántos pensamientos impuros, sucios, dejamos muchas veces cruzar por nuestra mente? La mente es un campo de batalla terrible. La mente nunca se está quieta. La mente viaja de aquí a Japón en un segundo. En un momento pasan miles de cosas por nuestra mente. Muchas veces por nuestros sentidos que percibimos cosas a nuestro alrededor y nos llevan a pensar cosas. Y otras veces simplemente porque nuestra mente es inquieta y a veces es volátil. Y el Señor dice aquí que nosotros deberíamos de estar pensando en todo lo que es verdadero, como el Señor y su palabra, todo lo honesto, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro. Aquí hay una batalla fuerte, ¿cierto? Todo lo que sea puro. No muchas veces todo lo que pasa por nuestra mente no es puro, pero esa es la obediencia que Dios pide. Mire, Dios pide una mente limpia, un corazón limpio, unos ojos limpios. La palabra del Señor dice, tus ojos miren lo recto. Dios pide que nuestras manos y que todo nuestro ser estén consagrados a Él. Por eso dice el apóstol San Pablo cuando le escribe a los Corintios, les dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. O sea, no debemos ignorar que hemos sido comprados por precio, o sea, el precio que se pagó por nosotros, por nuestro rescate, fue la sangre del Señor Jesucristo. Y como hemos sido cubiertos con la sangre del Señor Jesucristo, hemos sido cubiertos ¿para qué? Para obedecer al Señor y para hacerlo como Dios pide. Pero tenemos que estar mucho de rodillas, hermanos, porque sinceramente no alcanzamos el estándar de Dios. Todos los días le fallamos, ¿cierto? Pero así es como Dios lo pide. Y tengo otra cita aquí, no sé si la tendré, Apocalipsis 14, vamos a ver si es la que. Apocalipsis 14, versículo 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Mire esta parte que dice aquí. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque ¿qué? Porque sus obras con ellos siguen. Entonces no solamente nuestras palabras, nuestros pensamientos, muchas veces nuestras actitudes, sino también nuestras obras. Manito, ¿será que todas nuestras obras son agradables al Señor? ¿O será que hay cosas que nosotros hacemos que definitivamente no le agradan al Señor y por las que tenemos que pedir perdón y de las cuales nos debemos apartar? Pensemos en eso, pensemos en nuestras acciones, en nuestras obras, en nuestros comportamientos. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 9. Segunda carta del apóstol San Pablo, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois ¿qué? Obedientes en todo. El apóstol estaba dando aquí unas instrucciones, ¿cierto? A la iglesia. Y él les dice, bueno, también les escribí con este fin, con este propósito, para saber si ustedes son obedientes en todo. Hermano, Pablo estaba dejando unas instrucciones, el apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, estaba dando instrucciones a la iglesia de Corinto. Dice, aquí les mando las instrucciones, vamos a ver si ustedes son obedientes en todo.
Y pensaba leer esto, hermanitos, el Señor nos ha entregado a nosotros su palabra. ¿Y qué estará esperando el Señor? ¿Qué estará mirando el Señor? A ver si nosotros somos ¿qué? Obedientes en todo. Obedientes en todo. Que el Señor nos ayude con esto, mis hermanos. Segunda de Corintios 16, ahí mismo donde estamos. Mire lo que dice el apóstol San Pablo. Hablando de lo mismo. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, ¿cuándo qué? Cuando nuestra obediencia sea perfecta. Entonces, o nuevamente insta a lo mismo, ¿cierto? A una obediencia completa, perfecta para el Señor. Hermanitos, Dios, si hay algo que Dios aborrezca, hermanitos, es lo que se conoce como el sincretismo religioso. Vamos a mirar un ejemplo en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Mire lo que pasaba aquí. Eso se llama sincretismo religioso. Dice capítulo 17, vamos a ver el verso 33 primero. Está hablando de las personas que llegaron a poblar Samaria, después de que ellos habían sido conquistados por los asirios, pues una gente vino a vivir allí. Fueron enviados por los asirios, pero mire lo que hacían estas personas, verso 33. Temían a Jehová. ¿Y qué? Y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y ahora bajémonos al versículo 40 y 41. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Eso se llama sincretismo religioso. Es pretender quedar bien con dos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? No podemos servir a Dios y a otros dioses, ¿cierto? Y a las riquezas. ¿Qué hacían estas personas? Dice que temían a Jehová, entonces hacían algo como para agradar a Dios hoy, pero mañana estaban haciendo lo otro, ¿cierto? Totalmente lo contrario. Entonces nosotros no podemos hacer lo mismo. Nosotros no podemos pretender que vamos a caminar hoy, que hoy es domingo, vamos para la iglesia, vamos a caminar con el Señor, y el lunes estamos otra vez en las mismas, o peor. Eso no le sirve al Señor. Cuando uno va caminando por la calle, lo normal es que uno camine por la calle o camina por el andén, ¿cierto? Pero yo no he visto una persona que esté caminando por la calle, que tenga un pie sobre el andén y otro pie sobre la calle. O yo no sé si ustedes lo habrán visto, yo no lo he visto. Que vaya caminando con un pie por la calle y otro montado sobre el andén, ¿cierto? Eso no funciona así. Entonces, el Señor nos pide esto, hermanitos. Dice, o sea, no podemos servir a Dios y a nuestros intereses por otro lado. Entonces, al Señor no le sirve eso, el sincretismo religioso. Nuestro compromiso, mis hermanos, nuestro compromiso. Deuteronomio capítulo 5, verso 27. ¿A qué debemos comprometernos nosotros con el Señor? Deuteronomio capítulo 5, versículo 27. Dice la palabra: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros ¿qué? Oiremos y haremos. Esto le dijo el pueblo a Moisés. O sea, ellos tenían temor de la presencia de Dios, del resplandor de la presencia de Dios. Entonces le dicen a Moisés: acércate tú y escucha las instrucciones, los mandamientos, la palabra de Dios. Y luego tú nos vas a transmitir esa palabra y nosotros vamos a escucharla y vamos a ¿qué? A obedecerla. Hermanitos, ya nosotros no tenemos, digamos, un Moisés.
tenemos directamente la palabra de Dios y tenemos el Espíritu de Dios. Qué bueno que nosotros, hermanitos, hagamos el compromiso con el Señor de escucharlo y de hacer. Oír y hacer, oír y obedecer. Debería ser nuestro compromiso. Y finalmente, hermanito, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Muy conocido este pasaje, versos 19 en adelante. Dice la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mira el verso 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanitos, qué tremendo este pasaje. Este es uno de los versículos drásticos, fuertes de la palabra, que debería de ponernos a nosotros a pensar. Pero, dice, seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Podemos pasarnos toda la vida escuchando. Es como una persona que viene a una congregación y se pasa 10 años escuchando el evangelio y nunca se arrepiente. Es como cuando escuchamos los mandamientos de Dios una y otra vez, y los escuchamos y nunca los obedecemos. El Señor dice, no hagamos eso. Dice, seamos no solamente oidores, sino hacedores, porque de lo contrario nos estamos engañando a nosotros mismos. Uno podría acomodarse en la iglesia tranquilamente y pensar que está bien. Bueno, estoy viniendo a la iglesia, el Señor debe estar agradado conmigo y estoy escuchando la palabra de Dios, pero pasan 10 años y no hay ningún arrepentimiento. ¿Será que eso le agrada al Señor? Escuche y escuche y escuche y no obedecemos nada. Eso no le agrada al Señor. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Es lo que estamos haciendo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces uno se mira en el espejo, dice, como amanecí despeinado hoy, y se voltea para acá y sigue haciendo otra cosa y luego se va y se olvida que estaba despeinado y se va así, o sucio. Dice, es exactamente lo que hacemos cuando vemos la palabra de Dios y no la obedecemos. Es como el hombre que hace esto. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, porque la ley de Dios es una ley de libertad, libertad del pecado, libertad de Satanás, libertad de la condenación, libertad de la esclavitud. Esa es la verdadera libertad. El que mira atentamente en la ley de la libertad y persevera en ella, pone en práctica lo que dice la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanito, a usted no se le llena el corazón de mucha alegría cuando saben que están haciendo la voluntad de Dios. A mí sí. Y me entristece mucho cuando no la estoy haciendo. Eso le causa a uno mucha tristeza. Si alguno, bueno, dejémoslo ahí. Bueno, el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, hermanito, mire, este es el llamado que Dios nos hace. El segundo, todo de la obediencia. Entonces, el primero es de todo corazón. Y el segundo, todo es en todo, en todo, en todo, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a darle gracias a Dios. Nuestro amado Dios,
A ti te damos el honor y la gloria. Gracias por tu palabra, Señor, viva y eficaz,